Estamos en comunicación telefónica con Andrés Rodríguez, secretario general del gremio de estatales UPCN y secretario adjunto de la CGT. Gracias por atendernos, Rodríguez. Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. La verdad que me venía anotando algunos temas que nos gustaría charlar con usted en los minutos que tenemos por delante. Son muchos, así que me quiero meter rápidamente, Rodríguez, en un anuncio que hicieron colegas suyos en los últimos días, que de hecho han modificado. Bueno, se había anunciado para el 12 de septiembre una movilización que acudiera en respaldo sobre todo a los jubilados, producto de, bueno, el veto del presidente a la movilidad jubilatoria, pero también en relación a los episodios represivos que ejercieron en contra de manifestantes y jubilados las fuerzas federales en las últimas 2 semanas. Esta movilización del 12 finalmente se anticipó al miércoles 11 para hacerla coincidir con las presencias que está teniendo este grupo, esta convocatoria de jubilados cada semana frente al Congreso de la Nación. Le contamos a los oyentes que esto por ahora es una decisión que han tomado las 2 CTA, algunos gremios de la CGT, pero hasta donde sabemos no hay un acompañamiento institucional desde la CGT, ¿o ha cambiado algo en estos últimos días, Rodríguez? El tema de fondo es claramente el avasallamiento a los derechos de los jubilados, más allá de las acciones que se puedan intentar realizar. De cualquier manera, nosotros desde la CGT somos respetuosos de esa realidad. De hecho, la CGT ha repudiado el veto hacia la posibilidad de mejorar en algo los ingresos de los jubilados. De cualquier manera, es libertad de acción quienes quieran acompañar en algún caso la convocatoria que se pueda hacer en este tipo de manifestación, pero esto ya no es un tema específico que la institución CGT decida hacer. Por lo tanto, la libertad de acción queda en criterio de cada uno de los gremios. ¿Cuál sería la razón para explicar la no participación institucional de la CGT? Es un hecho táctico, como cualquier coyuntura. Son parcialidades que indudablemente manifiestan o, digamos, tienen acciones propias que son respetables, por supuesto, pero que a lo mejor no llevan el conjunto de la organización sindical. Pero vuelvo a insistir, no es el tema de fondo una acción táctica. El tema de fondo es claramente avasallar los derechos de la gente que merece mejorar sus ingresos, en el caso particular de los jubilados. Uno podría relacionarlo desde afuera, Rodríguez, esta decisión táctica en el hecho de que hay abiertos canales o instancias de conversación, de negociación con el gobierno. Pienso, no sé, en la reforma laboral que todavía el gobierno no ha reglamentado. Pienso en reuniones de la mesa chica de conducción de la CGT que se iban a desarrollar hace algunos días y se vieron suspendidas. ¿Tiene que ver con esta negociación en curso? No, son dos cosas distintas. La mesa de la CGT se reúne cuando tiene que, por supuesto, debatir algún caso puntual. En este caso particular no es que se haya suspendido nada, no había tema como para reunirse en particular en estos días. Y ya, por supuesto, la situación de nosotros le hemos sugerido al gobierno claramente que el decreto reglamentario de la reforma laboral de la ley bases debería ser consensuado. Si lo hace, fenómeno, es un elemento que podríamos reconocerlo como positivo. Ahora, si desconoce la opinión de las partes, particularmente el sindicalismo, indudablemente nos vamos a oponer. Y esto, hasta ahora, de lo que hayan tenido de negociación, o por lo menos de ida y vuelta con el gobierno, hay algunos puntos que entiendo para la CGT eran más críticos que otros, me refiero a la posibilidad de bloqueos o los despidos derivados de los bloqueos de las empresas, la creación de la figura del trabajador independiente y otros. ¿Qué han podido avanzar con el gobierno en la reglamentación de esta reforma laboral? No hay tiempo porque el gobierno indudablemente toma sus realidades temporales en función de las normas que tiene que reglamentar. Nosotros, por supuesto, en los casos que usted menciona, hemos dicho claramente que estamos en desacuerdo como está redactado en el texto de la ley. Por lo tanto, necesitan clarificación porque si no puede darse un abanico de posibilidades de medidas injustas que indudablemente afecten al mundo del trabajo. ¿Hay alguno de estos tópicos, me refiero
digamos, el gobierno ya logró la sanción definitiva de la posibilidad de que un trabajador sea despedido por participar en el bloqueo de una fábrica, y con el agravante, en todo caso, eso corre por mi cuenta, de que es muy amplio el criterio de qué se puede llegar a considerar bloqueo. ¿Ustedes creen que existe alguna forma de morigerar, Sí, por supuesto, lo hemos sugerido desde el punto de vista, han trabajado los técnicos legales de la CGT y han, digamos, y han manifestado cómo se tendría que, por lo menos, especificar con mucho detalle lo que significa un bloqueo, porque indudablemente hasta una asamblea puede ser tomada como bloqueo. Por eso, por supuesto, estamos en ese momento, vamos a ver de qué manera sale esta reglamentación, pero bueno, veremos cuando esté publicada como corresponde, si acepta como tiene que ser estas sugerencias que hace el movimiento sindical con mucho énfasis, porque pone en peligro el derecho constitucional de huelga que está por nuestra Constitución Nacional, y lógicamente esto sería un atentado contra la gente que trabaja. Así que bueno, esto lo veremos, todavía no podemos hipotéticamente no podemos presumir cómo va a salir, por eso. Pero la posición de la CGT está clara. Estamos hablando con Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, y le pregunto, en su doble rol como referente de la CGT, también a cargo del gremio de estatales mayoritario, si hay algún indicio o alguna información concreta sobre ideas del gobierno de poner un tope a las negociaciones paritarias. Bueno, eso lo estamos viendo en la práctica, digamos, claramente las paritarias no tendrían por qué tener ningún techo porque son de libre actuación entre las partes. Indudablemente se está produciendo en la práctica, en la cuestión cotidiana, en todas las actividades, tanto estatales como públicas, esta suerte de limitación en cuanto a la posibilidad de desplegar libertad de acción en la paritaria. Lo vemos en el campo de los estatales como también en el campo privado, es decir, por eso, por supuesto, estamos en contra de ese criterio y bueno, hay conflictos en algunas áreas, lógicamente producido por esto, y lógicamente si no se encausa como tiene que ser el derecho a negociar libremente, va a traer mayores problemas en el curso de los próximos tiempos. Rodríguez, ¿cómo le va? Victoria Lipo lo saluda. ¿Qué tal? Le quería consultar no sé si puedo leer el documento que publicó la ex vicepresidenta ayer, en la que hace dos críticas más o menos a los últimos gobiernos en los que participó, donde señala que no advirtieron la modificación de las relaciones laborales y que tampoco avanzaron en modificar esto del viejo Estado omnipresente. ¿Qué opinión le merece, viniendo de las dos partes, ¿no? El trabajador del Estado y del sindicalismo. No, yo no lo tomo como una crítica, lo tomo como una observación de la realidad. De cualquier manera, durante los gobiernos que también presidió la señora Cristina Fernández de Kirchner, lamentablemente tampoco se hizo una política de empleo formal firme, porque siguió existiendo el subsidio a la gente que indudablemente estaba en la informalidad, agravado después en el gobierno de Macri y por supuesto mucho más en el gobierno último de Alberto Fernández. Todas estas cuestiones son faltas de política de los gobiernos que estuvieron precedidos en la gestión correspondiente, es decir, hay un 45% de informalidad que se viene arrastrando y que se va incluso incrementando, que es lo que ha desarticulado en cierta forma una relación laboral como corresponde. Nosotros siempre hemos mantenido el criterio de que la gente tiene derecho al trabajo, pero el trabajo digno y decente como debe ser. Claro, porque ella también critica esto de la representación sindical dejó de ser la manifestación de la mayoría, ¿no? Porque lo refiero en términos del avance de la informalidad. Mire, es un criterio, por supuesto, puede tener que yo creo que tiene que revisar mejor los números, es decir, en la población económicamente activa, que podemos catalogarla aproximadamente en unos 18 millones de ciudadanos, indudablemente hoy el trabajo formalizado está reducido a la mitad, es decir, 6 millones de trabajadores privados y algo más, y 3 millones de trabajadores estatales. Esto no es producto del movimiento obrero que haya querido que haya informalidad, en realidad es producto de la falta de políticas de los gobiernos
gobiernos, como digo, de hace bastante tiempo, que se han indudablemente acentuado y acrecentado, y que debería modificarse de una vez por todas, porque la creación de empleo genuino tiene que ver claramente con, por supuesto, con políticas públicas importantes que se instrumenten desde los gobiernos, y por supuesto con el acompañamiento inversor que permita realmente en serio un crecimiento sostenido de la economía y una salida de lo que hasta ahora está pasando, que no hay, por supuesto, que se aumenta la pobreza, se aumenta la indigencia, y por supuesto también va acompañada con el aumento del trabajo informal. ¿Y tuvieron posibilidad de hablar en gestiones anteriores sobre ir hacia un tipo de reforma en términos ya sea de la estructura de los contratos de trabajo como se conocen hoy, digo, en estas críticas que usted me menciona de política de empleo? Por supuesto, nosotros siempre estamos, digamos, proclives a reformular cualquier instancia de lógica de evolución del mundo en materia de trabajo. Ahora, cuando se ve que esa reforma intenta, digamos, al contrario, perjudicar y desarticular lo que es la organización de los trabajadores, indudablemente nos vamos a oponer, porque muchas veces se esconde bajo la palabra reforma concretamente una desarticulación de las organizaciones de la gente. Por eso, a eso sí que nos oponemos, a la pérdida de derechos nos oponemos. Ahora, en la medida que eso pueda ser discutido con una política de diálogo, de consenso, de negociación, sobre todo a través de las propias incluso convenciones colectivas de trabajo, que se han modernizado, eso que muchos dicen que las convenciones datan del año 75 es mentira. Las convenciones se han ido, por supuesto, por la propia evolución de lo que ha pasado en el mundo y en las sociedades, se ha ido modificando en innumerables e incontables casos. Así que no es que nada está, digamos, anclado en el pasado como se pretende. Ahora, si vuelvo a insistir, si sobre el embate empresarial y cierto contexto ideológico de un gobierno se intenta menoscabar los derechos de los trabajadores, por supuesto que nosotros no queremos perder derechos. Rodríguez, vamos a volver sobre el tema porque esta cuestión de la reforma laboral me parece que es trascendente, pero en vista de que salió la cuestión sobre el cruce entre la expresidenta y Javier Milei, quería preguntarle, porque además usted es dirigente político, participa de la vida interna del peronismo, ¿cómo ve que la discusión en el peronismo o la discusión del peronismo hoy esté básicamente hegemonizada todavía por Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cree que hay otros referentes que estén también asomando de modo tal de cambiar esta dinámica, o cree que todo va a seguir centralizado en la expresidenta? No, yo no creo eso. Yo creo que la expresidenta, por supuesto, tiene un contexto importante de apoyo, pero no es para nada hegemónico dentro del peronismo. Es decir, yo creo que el peronismo, por supuesto, hoy está disperso, ¿cierto? Hay que reordenarlo, y es probable que ese reordenamiento, que tenga que ver indudablemente con encuentros de dirigentes de todo tipo, territoriales, sociales, etcétera, dé lugar a debates, dé lugar a deliberaciones, dé lugar a autocríticas, y por supuesto de ahí comience a perfilarse una posibilidad de una estructura organizativa, orgánica de lo que debe ser un movimiento tan trascendente en la historia argentina como fue, es y será el peronismo. Ahora, eso sí requiere de un tiempo. Ajá. Y de ahí surgirán líderes. Es probable que ese liderazgo, es mi intuición, por supuesto, provenga del interior del país, y muy loable y muy importante que así sea. De cualquier manera, es todo un proceso, como se vio en otras épocas, por ejemplo en la época del doctor Alfonsín, que también se renovó el peronismo en un determinado momento, pero tardó indudablemente un tiempo en gestarse esa renovación. Ahora, este proceso puede darse claramente en el peronismo. Yo creo que la única hoy fuerza política opositora que puede potencialmente a generar una instancia de cambio es el peronismo. Ahora, quiero recortar una frase que me pareció impactante de lo que recién nos contestaba Rodríguez, porque usted decía, Cristina no es para nada hegemónica dentro del peronismo. Uno puede entender de sus palabras que se refiere a la consideración que hay en otros sectores políticos respecto de este liderazgo, en otros sectores dirigenciales. Lo que uno, hasta donde por lo menos llega mi comprensión, no podría negar es que el caudal
de votos y el caudal de respaldo popular para quienes están referenciados por el peronismo, hoy por hoy sigue siendo mayoritario a favor de la expresidenta, ¿o usted también cree que eso está en cuestionamiento? No sé, no tengo mediciones hoy que determinen esa afirmación que usted dice. Por supuesto que es un sector importante que tiene que ser valorado, pero hay otros sectores importantes también del peronismo, gobernaciones provinciales, intendencias, por supuesto la propia Confederación General del Trabajo como movimiento obrero, más allá que nosotros no aspiramos a un liderazgo absoluto de la política, pero sí a participar del reordenamiento del peronismo. Esto todavía está en veremos, acá no hay hoy por hoy, si vamos a ser sinceros, hay una dispersión del peronismo, como también de otras fuerzas políticas, mucho más que el peronismo incluso, pero bueno, vuelvo a insistir, ese reordenamiento se va a ir dando a partir de un camino que tiene que renovarse, y esa renovación va a surgir naturalmente, bajo mi humilde impresión, posiblemente desde el interior del país, pero es un proceso de tiempo. ¿Piensa en algún nombre? Yo no estoy criticando a nadie, ni estoy, ni estoy menoscabando a nadie. Estoy diciendo lo que me parece que hoy es la realidad de un gran movimiento que indudablemente tuvo mucha significación en la historia argentina, que sigue siendo el peronismo. ¿Y piensa en alguien más allá de la referencia geográfica cuando habla de No, es muy prematuro pensar en nombre y apellido. Es una realidad, primero, que tiene que sufrir un camino lógico. El camino lógico es el reencuentro digamos, en deliberaciones y en debates importantes que pueden darse los diferentes, digamos, referentes del peronismo, ya digo, a nivel territorial, a nivel social, etcétera, y luego, por supuesto, empezar a conformar una estructura organizativa, porque si uno se queda en la deliberación, que digamos se queda a medio término, y luego vendrán por supuesto el surgimiento de líderes naturales que se dirimirán o por internas o por consenso, pero de última ese es el camino. Ahora, eso no es una cuestión que se pueda adelantar a lo mejor en un plazo de tiempo que requiere lógicamente maduración. Rodríguez, Sturzenegger habló ayer ante un foro empresario y dijo que van a poder armar su propia reforma laboral, en especial van a poder modificar las cuestiones indemnizatorias y que lo harían en diálogo con los sindicatos. Ese marco de diálogo existe, se planteó, ¿hay una discusión sobre reforma del cese laboral, por ejemplo, en la que estén participando? No, está diciendo lo mismo que dice el texto de la reforma laboral de la ley Bases, o sea, está diciendo claramente eso no nos preocupa, porque si la medida que sea un elemento decisorio de cada actividad a través de su convenio colectivo de trabajo, no hay problemas. Hay modelos como el caso de la construcción, que tiene una forma de determinar un fondo claramente predestinado para el cese de trabajo, y hay otros que se manejan por la ley de contrato de trabajo. Por eso eso es libre, y si se decide en convención colectiva de trabajo por acuerdo de partes, no está mal para nada. Es una cuestión, por supuesto, que se puede ir dando. Ahora, eso no digamos, es lo mismo que dice el texto de la reforma laboral de la ley. Rodríguez, tengo dos consultitas breves para hacerle, pero importantes también para los próximos días. La CGT va a estar visitando al Papa Francisco. Usted está, hasta donde sé, dentro de la comitiva de dirigentes que lo verá al pontífice el día 16. ¿Hay una expectativa puntual? ¿La CGT le está llevando alguna documentación? ¿Esperan un pronunciamiento sobre algún eje específico que haga a la actualidad argentina? No, nosotros no vamos a hacer ese rol, al contrario, vamos a escuchar la palabra de su santidad. Es un líder mundial de mucho peso, de mucha importancia, tiene además una gran experiencia, lógicamente, en lo que está pasando en el mundo y en diferentes sociedades. Vamos con la humildad de escuchar esa palabra rectora y, por supuesto, difundirla después en nuestro país. Nosotros no condicionamos en absoluto lo que es la figura del Papa Francisco. ¿Usted hace alguna lectura sobre la oportunidad en la que el Papa le concede la audiencia a la CGT? Son momentos, uno sabe que el Papa no habla específicamente en términos políticos, pero sí es muy elocuente con sus gestos hacia la política local. No, nosotros hemos pedido una audiencia oficialmente, como corresponde, la ha concedido el Papa, y por lo tanto vamos a cumplir con esa instancia. Después, otras especulaciones que se manejen a nivel de interpretaciones quedan libres por los que lo hagan. Nosotros vamos con este espíritu, que es, vuelvo a insistir,
escuchar al Papa, que nos parece muy importante su palabra en un momento muy crucial de este mundo, ¿no? No es solamente un problema en la Argentina, hay realidades acuciantes en muchos lugares, digamos, de miseria, de guerras, de problemas muy graves. Indudablemente, siempre el Papa ha intentado permanentemente predicar lo que corresponde, que es la paz, la concordia, la inclusión social, la justicia social. Bueno, todos estos conceptos que vienen por supuesto del origen del cristianismo, pero que el Papa digamos, en esta instancia las remarca con mucho énfasis, nos parecen muy acertadas para tratar de solucionar los graves problemas que hoy aquejan a grandes sociedades. Rodríguez, la última, ¿qué opinión le merece la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema? No tengo ningún problema. Si esto es la decisión, yo no lo resuelvo, lo resuelve el Congreso a través del Senado. Por lo tanto, serán los senadores los que deben dirimir si realmente es un buen candidato, y si es un buen candidato lo elegirán. ¿Y a título personal o colectivo desde la CGT? No soy de los que buscan personalmente catalogar o no catalogar a una persona. Rodríguez, le agradecemos muchísimo por estos minutos con nosotros, ha sido muy gentil. Bueno, y muy amable a ustedes, adiós.